conoce, ¿no es cierto? Lo que tenemos necesidad, de lo que necesitamos, la respuesta que necesitamos en esta mañana. Así que Dios bendiga a nuestro hermano, ¿no es cierto?, que va a poder compartirnos una palabra en esta mañana. Y también a los que van a poder ver a través de Facebook, a través de esta plataforma, que también en estos tiempos se usa para bendición de muchos. Porque el que no puede estar en las iglesias, pero a través de estos medios también pueden escuchar palabras del Señor. Así que también es bendición del Señor, hermano. Y siempre, hermanos que están viendo a través de... Amén. Entonces que el Señor bendiga entonces a los hermanos que van a poder ver esta predicación, que van a poder escuchar la voz del Señor a través de estos medios. A lo mejor más tarde usted va a poder ver allí, ¿no es cierto?, oír palabras del Señor. Así que Dios le bendiga mucho a todos mis hermanos, amigos, familiares que van a poder también alimentarse a través de su palabra. Así que vamos a estar todos atentos ahí, escuchando, ¿no es cierto?, y deseándole las más ricas bendiciones a usted que va a pasar por ahí y se va a quedar pegadito escuchando la palabra que el Señor le tiene en esta tarde. Y que Dios bendiga a nuestro hermano Cristian, entonces queda con la iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos amados que están en casa, y les saludo nuevamente con mucha alegría de poder retomar las prácticas de la predicación, ya que no había podido hacerlo porque estaba un poquito complicado de mi garganta, había quedado sin voz, pero hoy día sí podemos retomar esto que es tan hermoso de compartir la palabra del Señor, ya que es lo que nos edifica, es lo que a nosotros nos nutre nuestro espíritu y genera en nosotros crecimiento. Podemos deleitarnos con la alabanza, podemos deleitarnos con los testimonios que nos refuerzan nuestra fe, ¿verdad? Pero lo que edifica la palabra, lo que edifica nuestra vida es la palabra. La palabra de Dios es lo que para cada uno de nosotros es el alimento contundente y sólido. Vamos a ir a la lectura entonces de la palabra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. 10:25. Y vamos a repasar una historia muy hermosa, que dentro de ella hay un manantial de bendición para sus hijos. Y esta historia es la del buen samaritano. Y vamos a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Amén. Aquí hay 2 personas que
inician un diálogo. Y es súper interesante desde dónde parte todo esto, hermanos, porque el que introduce esta conversación es un intérprete de la ley. ¿Y quién era un intérprete de la ley? El intérprete de la ley era un hombre experto en Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y este hombre experto conoce fielmente la palabra de Dios, la palabra de Jehová, pero sin ninguna anticipación, aborda a Jesús con una palabra y con una pregunta que era un poquito capciosa. La idea era que Jesús quizás se equivocara o que respondiera a algo que estuviera fuera del marco de la ley que él conocía. Y este maestro de la ley, y este detalle quiero que lo recuerde muy bien, porque en el desarrollo del mensaje va a tener una preponderancia el que este hombre sea un intérprete de la ley. Porque justamente después lo vamos a vincular con algo que tiene que ver con la ley y que nos va a aclarar mucho más lo que sucedió en este episodio. Entonces viene y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le pregunta con una idea de poder debatir quizás en algunas percepciones que tenía cada uno de la ley, en realidad. Y Jesús, a pesar que uno dice las preguntas no se responden con otra pregunta, ¿por qué Jesús le responde con una pregunta de vuelta? Le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Por qué Jesús le responde de esta manera? Porque le está diciendo, en otras palabras, tú eres intérprete de la ley, entonces tú deberías saber la respuesta de lo que tú me estás preguntando. Le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Diciéndole: tú tienes la respuesta en tus manos. Pero aún así, siendo un intérprete de la ley y haciéndome esta pregunta, Jesús le dice: te voy a contestar. Y le dice, y aquel le dice, respondiendo él de vuelta a Jesús, le dice: amarás al Señor tu Dios. El intérprete de la ley le responde nuevamente a Jesús. ¿Y con qué le responde? Esto es muy conocido como el Shema judío, que es como el lema que tenían los judíos, que se lo sabían de memoria. ¿Y cuál era la respuesta que le dio el intérprete? Este versículo de memoria que ellos recitaban y que lo traspasaban de generación en generación, y que decía así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa parte la agregó porque Jesús venía transmitiendo ese mensaje desde antes, ¿ya? Y le responde de esta manera. Y el Señor le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Se suponía que ahí debería haber terminado la conversación, pero este intérprete de la ley, con suspicacia, le dice, en el 29 dice, queriendo justificarse este hombre, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y no pierda de memoria que este hombre era un intérprete de la ley. No lo pierda de memoria, porque él hace esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Quizás para una persona que estuviera fuera del marco de la interpretación bíblica puede ser una pregunta coherente y una pregunta hasta que uno pudiera considerar para contestarle y explicarle. Pero estamos hablando de un maestro, de una persona que manejaba la escritura y que paradójicamente en los libros que él maneja hay un desarrollo respecto a esta pregunta que lo vamos a revisar después, que se suponía él conoce. Él tiene claro, o por lo menos debería tener claro quién era su prójimo. Y en esta oportunidad Jesús le responde con una parábola. Le comienza a indicar y le dice: hay un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Lo dejaron tirado ahí en el camino y quedó herido y asaltado y quizás inconsciente, por eso quedó en el camino. Esa es la primera parte. Y después dice que pasó un sacerdote, pasó un levita y también pasó un samaritano. Pero de los tres solamente el samaritano se conmovió a misericordia, lo ayudó, lo levantó y lo llevó al mesón. Eso es a grosso modo la historia que Jesús le cuenta.
Y le pregunta después, ¿quién crees tú que de estos tres ofició o fue el prójimo de este que estaba caído? Y él le dice, el que se conmovió a misericordia. Y le dice, bien, ve y haz esto mismo. Pero ellos no entendieron en realidad cuál era el sentido de esta parábola. Y ese sentido el que hoy día vamos a tratar de entender nosotros como su iglesia. Primero debemos definir qué es, según la Escritura, el prójimo. ¿Qué es el prójimo? La palabra prójimo solamente tiene un sentido hoy día para nosotros, que es la persona que está más cercana. Es como el próximo, el que está aproximado a mí, el que está cerca de mí. Y en esa definición caben familia, no familia, caben los que me agradan, los que no me agradan, los que según mi criterio merecen ser mi prójimo y los que según mi criterio no merecen ser mi prójimo, el que está limpio, el que lleva ropa limpia, el que lleva ropa sucia, el que vive en una casa y el que no vive en una casa. Todos ellos caben en esa definición. Es el que se aproxima a ti, es el que está más cerca de ti y de mí. Ese es mi prójimo. Y para Dios no es una cosa menor, porque vamos a conocer y nos vamos a ir al libro de Levítico. Levítico específicamente, Levítico 19. Vamos a partir con el 13. Pero quiero que usted preste atención porque voy a recordar una cosa. La Biblia, cuando tiene más de 2, 3, 4, 10 versículos, 20 versículos que reafirman una verdad de Dios, es porque es una doctrina fundamental. Es algo que no debe faltar. Es algo que yo tengo que tener arraigado como creencia. Hay doctrinas generales que son interpretables. Doctrinas que uno dice, uno la ven de esta manera, otro la ven de esta otra manera, y puede variar la visión de cada iglesia o de cada predicador o de cada persona que interpreta. Pero las doctrinas fundamentales deben estar alineadas con la convicción y las creencias de todos los creyentes. Y en este caso, hay más de un versículo que nos habla acerca del prójimo. Por eso les decía yo que usted prestara mucha atención a la pregunta que hizo este maestro de la ley, que conoce perfectamente, o que conocía perfectamente el libro de Levítico. Pero él le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y a pesar de que él conocía el libro de Levítico, hoy día vamos a aprovechar de ver estos versículos para que nos demos cuenta que Dios es bien preciso, es bien específico en cómo Él ve al prójimo, a nuestro prójimo, y qué debemos hacer con él. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 13, el primer versículo dice lo siguiente: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en la casa hasta la mañana. Primero, aquí Jehová está hablando de cómo Él ve la relación, porque en el libro de Levítico estaba Dios regulando la relación entre los hermanos israelitas. Pero esto es un principio que nos muestra cómo es Dios en cuanto a la relación de la persona con el otro ser humano, de cómo para Dios, cómo es importante mi comportamiento con el prójimo, con el otro ser humano. Y lo primero que establece en este capítulo, le dice que no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario. No vamos a generar opresión cuando yo puedo darle libertad, cuando yo puedo darle bienestar a una persona. Le está diciendo, ojo con eso, porque para mí es importante, dice el Señor. Vamos al 15. Ahora el Señor, 19, 15. Ahora el Señor va a hablar acerca de la justicia y del juzgar. Le dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahora el Señor le está diciendo, no tan solo no le robarás, no tan solo no lo oprimirás a tu prójimo, sino que ahora también juzgarás con justo juicio al pobre y al rico. No puedes hacer diferencia entre uno que tiene dinero y otro que no lo tiene. Cuando hay una causa que juzgar de parte de nosotros, desde nuestra conciencia, debe ser juzgada a la luz de la palabra. Y si hay algo que a Dios
conmueve el corazón es que nosotros seamos respetuosos, que validemos la postura del otro en cuanto a que son seres humanos creados por Dios, y aunque no crean en el Señor, nosotros, esos seres humanos nos merecen respeto, nos merecen consideración. Por algo están cerca nuestro. Por algo se nos acerca una persona a solicitarnos una moneda. Por algo alguien nos quiere vender un parche curita. Por algo hay alguien que está en nuestro círculo de iglesia. Porque es nuestro prójimo. Amén. Vamos con el versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y quién firma esto? Yo, Jehová, dice la palabra. No atentarás contra la vida de tu prójimo, no andarás chismeando entre el pueblo. Se merece el respeto total la vida del otro. Se merece el respeto porque es creación de Dios. Y qué extraño que este maestro de la ley, que este intérprete, haya preguntado a Jesús quién es mi prójimo. Si estamos viendo que el libro de Levítico, un libro que él manejaba al revés y al derecho, tiene una clara exposición de quién era su prójimo. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque hoy día también hay una tremenda inconsistencia entre el conocimiento que nosotros tenemos, la aplicación y el respeto por la palabra de Dios. Falta vincular el conocimiento con la acción y por sobre todo con el respeto de lo que Dios ha establecido. La iglesia de hoy día tiene una conducta muy parecida a la de este intérprete de la ley. Conoce la Biblia, pero por no tomarla con el peso que corresponde, olvida los versículos. Se me había pasado el versículo. Ni siquiera me acordaba que era así. Pero hay una responsabilidad porque la iglesia está permanentemente oyendo la palabra de Dios. Y esa responsabilidad es ineludible. Es ineludible. Tal como en el samaritano, después vamos a ver como ninguna de los que no se detuvo, tuvo justificación. Lo mismo es para nosotros. Nosotros no podemos pasar de largo, ni hacernos así como los indiferentes respecto a las demandas que el Señor tiene para la iglesia. Menos cuando son doctrinas como estas fundamentales que tienen que ver con mi relación con el otro. Vamos a ir al versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Mire, además, Jehová le entregó al pueblo de Israel la tarea de decirle que razonarás. Vas a invitar a reflexionar a tu prójimo para que no, dice, y no participe de su pecado. Cuando hay alguien que está pecando, la palabra indica que yo debo invitarle a razonar, debo preocuparme y debo saber llegar a ese hermano con una palabra sabia para invitarlo a reflexionar. Debe ser una preocupación nuestra cuando hay alguien que está desviándose del camino. Mi pregunta es, ¿a ti te importa cuando hay un hermano que se está desviando del camino? ¿O te da lo mismo? ¿O sientes que no es tu responsabilidad? Porque la carga espiritual Dios la dejó. Es nuestra también. Yo también debo orar al Señor porque es hermano. Y si está en mis manos poder alcanzarlo y tener una conversación reflexiva, una conversación que reoriente, que reconduzca la vida de mi hermano, de mi prójimo, es mi responsabilidad hacerlo. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién firma nuevamente? Yo, Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una valoración de parte de Dios por el otro que es increíble. O sea, no hay materia, no hay ciencia que levante el nivel del prójimo a como Dios lo ve.
Porque si hoy día hablamos de la diversidad, del respeto, de la no discriminación, pero Jehová es el único que indica a que ames al otro como a ti mismo. Ni siquiera respeto y consideración, ámalo como a ti mismo. Si tú te amas, el otro debes amarlo de esa misma manera. Gloria a Dios. Vamos con el versículo en Levítico 25:14 ahora. Vamos a ver otra descripción de la manera en que Dios ve nuestra relación con el prójimo. Y cuando vendiereis algo a tu prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Adelante. Cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Dios también nos demanda una responsabilidad en nuestras transacciones. Las transacciones que tú haces con tu prójimo también son cosas espirituales. No hay una vida secular y una vida espiritual. La vida del creyente es espiritual siempre. Y para nuestro prójimo nos está diciendo: cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares algo de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. No quieras sacar más provecho del que corresponde. Evalúa con justo juicio, porque Jehová está atento a lo que pasa en tu vida. Está atento a lo que pasa por tu mente. Y sin duda que Dios lo califica. Hay una responsabilidad con el otro que yo no la puedo eludir, que yo no me puedo hacer el leso, yo no puedo mirar hacia otro lado cuando yo veo que hay una necesidad. El Nuevo Testamento también lo dice: cuando hay una necesidad y yo puedo decirle: no, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, pero vuelve mañana. Cuando dice: tienes contigo que darle. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de esa manera? Hemos visto la necesidad en alguien, pero queremos mejor hacer los locos para no salir de nuestra zona de confort. De ayudar, oye, necesito ayuda en algo quizás físico, pero por no salir de nuestra comodidad, mejor no, es que no estaba, no tengo tiempo. Y sabe que yo le voy a dar un dato que es súper importante para que también lo reserve. El bienestar de una persona, hay distintas terapias psicológicas, el dinero también colabora. Pero sabe que hay algo que a una persona le construye su vida de manera instantánea. ¿Y sabe lo que es? Que el otro solidarice con usted. Hay una generación, hay un estímulo cerebral que se genera de manera instantánea cuando alguien le colabora a usted. ¿Usted se ha dado cuenta cómo se siente cuando usted ha pedido ayuda y alguien viene a su ayuda? ¿O no ha prestado atención cómo late el corazón? ¿Cómo late más rápido? Como que se arregla la vida del instante. Y una simple ayuda. Alguien me ayudó a cambiarme de casa, pero quedé con el corazón así como que me arreglaron la vida. Y ese estímulo es porque está plasmado en la palabra. Por eso Dios es tan importante. Para Dios es tan importante cómo tú te comportas con el otro. Porque una acción solidaria, porque una acción empática construye la vida de tu hermano. Y construye la tuya también. Que Dios nos bendiga. Deuteronomio 5:20. Dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es sencillo. No levantes cosas que no sabes del otro. Pero es que es gente que no es convertida, pero no importa. No debemos ensañarnos, opinar, ni levantar menos falso testimonio contra alguien. No juzgar. Aprendamos a mantener silencio ante el juicio. Y si vamos a verbalizar, que sean cosas positivas. Pero eso acostumbremos a hacerlo no solo hacia afuera, sino que en nuestra intimidad. Que nuestros hijos, que nuestras familias, nuestros padres nos vean hablar bien de los demás en nuestra mesa, en nuestra casa. Que nuestros hijos se extrañen cuando nos escuchen hablar cosas negativas de otros, porque ellos estén acostumbrados a hablar solo cosas positivas de mi iglesia, de mis padres, de mi familia, de mi esposa, de mi esposo.
porque también ellos son nuestro prójimo. Recordemos que ser prójimo significa es el próximo, el que está cerca mío, el que está aproximado a mí. Ese es mi prójimo. No el que está en África, porque él está allá en África. Pero mi prójimo es el que convive conmigo. Es mi esposa, son mi familia, mis padres, mis hijos, mis vecinos son mi prójimo, mis colegas de trabajo, y con ellos tengo responsabilidades. Deuteronomio 5:20, Deuteronomio 5:21, después dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, y ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hay un pecado enorme en la envidia desarrollada desde la vereda de la inocencia. Nosotros decimos, es que es una envidia sana. No existe la envidia sana. No codiciarás. La codicia es envidia. Es que yo quiero tener lo que ellos tienen. Yo quiero tener lo que tiene esa persona. Yo quiero alcanzar a ser como esa persona. Diferente es cuando una persona te inspira a cuando hay una persona a quien usted le tiene envidia. Es muy distinto. La inspiración es decir, wow, ¿cuál será la forma en que opera su vida? Quiero tener esas herramientas para yo alcanzar mis propias metas. Eso es inspirador. Pero cuando mi foco está en lo que, no, que tiene una camioneta roja, yo quiero una camioneta roja igual. Justo se me ocurrió lo mismo. Quiero tener un furgón, yo también quiero tener un furgón blanco. Eso es envidia, hermano. Distinto es cuando alguien te inspira. Y pídele al Señor que tengas muchas inspiraciones, pero que no envidies a nadie. Porque dice que, la palabra dice que no debemos codiciar. La mujer de nuestro prójimo, mire, ni desearás la casa de tu prójimo. ¿Cuántas veces los maridos hablamos maravillas de la mujer del otro, pero la nuestra no tiene virtudes? Nuestras esposas es como que están como opacadas, pero sí la virtud de la otra la recalco, la resalto. Es una mujer tremendamente trabajadora. ¿Y tu mujer no lo es? Tu esposa, oye, esa mujer es buenísima madre. Cuando de nuestros labios como esposo debería salir, mi esposa es una mujer admirable, es una tremenda madre, o es una mujer trabajadora. Pero tendemos a admirar al otro. No es malo, hermanos, pero si admiramos a la otra, también prestemos la vista en nuestras esposas. Ellas también tienen virtudes. Y si usted no las ha visto, es porque no se ha fijado, pero ellas también las tienen. Tal como la mujer de nuestro hermano, la mujer de nuestro primo, de nuestro vecino es virtuosa, la nuestra también es virtuosa. Amén. Salmo 15:3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mire lo que dice el Salmo, o sea, yo debo también lealtad y respeto por los que están a mi lado, por los que son mis vecinos. No puedo vivir encapsulado, no puedo vivir aislado. Yo no soy una isla, soy una persona que necesita socializar y que más cuando soy creyente tengo responsabilidades con los demás. Debo, aunque sea un mínimo saludo de buenos días. ¿Cómo está? Gentileza. La palabra dice que vuestra gentileza como creyentes sea conocida. Y dice, el Señor está cerca. Dios está mirando cómo nosotros nos conducimos en nuestra gentileza. Yo no puedo ir en mi vida con anteojeras así tapándome y solamente mirar lo que mi enfoque, sino que debo ser una persona relacional, una persona cordial, gentil, porque es una demanda para nuestro prójimo. Y como ya lo vimos, el prójimo es uno de los mandamientos que están afirmados en una doctrina fundamental, ¿ya? No es algo que usted interprete. No es que yo diga, no, es que yo veo el prójimo de otra manera. No hay más maneras que la bíblica. Para los creyentes, esto es nuestra responsabilidad. Vamos a ir a Proverbios 11:12. Y dice, el que carece de entendimiento
menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Qué significa esto? Que si usted revisa en su mente cuán importante es el otro para usted y usted evalúa en su tabla de valores y dice, el otro es como un 10% frente a lo mío, a lo que me importa a mí, a los míos, dice que el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Y que Dios nos ayude para que, si esta es una realidad íntima de que el otro me importa muy poco, comience a cambiar. Porque el Señor nos está otorgando sabiduría por medio de su palabra para que todas estas cosas vuelvan a tomar el sentido que Dios quiere. Dios quiere construir en usted un ser humano integral. Quiere construir en usted una persona con todas las habilidades, las herramientas espirituales, y esas herramientas tienen que notarse en lo social, hermano. Debemos ser personas sociales, personas que puedan generar iluminación en nuestro entorno, que podamos ser luminarias, dice la palabra. ¿Y cómo lo soy? Cuando yo puedo valorar la vida del otro, hermanos. El otro es un ser humano como yo, y para Dios tiene un valor tan grande como lo tengo yo. Pero para eso tengo que derribar yo mi prejuicio. No es que este que se viste bien sí es mi prójimo, pero este que está en la calle, no, este no es mi prójimo. Me da lo mismo, porque este es una persona que está en la calle. Pero para Dios no hay valor exterior. Para Dios el ser humano, simplemente por estar vivo y por ser humano, tiene un valor incalculable en la vida, hermanos. Y eso debemos comprenderlo. No, el prójimo no es el que me cae bien, no es simplemente al que le tengo cariño, no es simplemente mi hermano de la iglesia, también él es mi prójimo, pero afuera también está mi prójimo. Que Dios nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nuestras conductas. Y vamos a ir ahora al versículo del samaritano para ir comprendiendo y vinculando esto. Dice la palabra ahora en el capítulo 10, versículo 30, dice: respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, mire el caso, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron y lo dejaron ahí medio muerto. El 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por el camino, y viéndole, pasó de largo. ¿Lo puede creer? ¿Quién era un sacerdote? Un sacerdote es como hoy día, vamos a hacer un contraste, es como un pastor. Un sacerdote que se supone venía de adorar en el templo, de ser un intermediario, de llevar la ofrenda a Jehová. Un sacerdote que estaba en constante comunión con Dios, pero simplemente pasa por el camino, ve a alguien medio muerto y pasó de largo. ¿Será parecido a la realidad nuestra hoy día? Que podemos tener muchos llamados de parte del Señor. Podemos trabajar ahí en el lugar santísimo. Podemos estar ministrando palabra. Pero de pronto nos vemos con estas inconsistencias que nos dejan a nosotros entrever quiénes somos realmente. Porque quizás puedo ser pastor, puedo ser esposa de pastor, puedo ser ministro, puedo ser de la alabanza, puedo tener un tremendo ministerio de oración, pero pasé de largo. Dice que el sacerdote vio a este hombre y pasó de largo. Es algo inconcebible. Un hombre que viene de ministrar del Señor en el templo en Jerusalén y ve a una persona media muerta y lo vio, y pasa de largo. Inconcebible, hermanos. Y eso es también lo que pasa hoy día con nosotros. La iglesia está muy indiferente del dolor del otro. Nos importa nuestro propio dolor, nuestro bienestar. Nuestros problemas son gigantes. Los del otro no. Se queja porque le gusta quejarse nomás. Pero los problemas míos sí que son importantes y merecen que todos me escuchen. Pero los del otro no son tan importantes. Y es más, evito a lo mejor vincularme porque yo ya tengo mis problemas. ¿Para qué me voy a hacer cargo de otros problemas más? ¿Verdad? Pero ese es el primer caso que
relata Jesús acerca del sacerdote. Luego dice el 32, asimismo, un levita llegando cerca del lugar, de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. ¿Quién es el levita? ¿Quién era el levita en ese tiempo? Era la música. El levita era aquel que estaba, no era tan importante como el sacerdote, pero era una persona que estaba dentro de la élite religiosa. O sea, era un servidor que estaba dentro del templo, que estaba conviviendo con la presencia de Dios todo el tiempo, que había visto milagros, que había visto que ministraba alabanza, que conectaba al pueblo con el Señor, palpaba la gloria en sus manos, veía, conocía a ese Dios altísimo, pero vio a esta persona medio muerta y pasó de largo igual. O sea, todo lo que el servicio que tenía, el llamado al servicio, queda sepultado en una experiencia donde podría simplemente haberse movido a misericordia y haber mostrado todo este llamado que Dios tenía en él. Y lo mismo nuevamente para nosotros. Tenemos distintos llamados. Somos usados por el Señor muchas veces en la iglesia, en los cultos, pero fuera de los cultos. Se nos remueve la conciencia cuando vemos una necesidad, cuando es menester, cuando se vuelve urgente solidarizar con alguien. ¿Nos inquieta eso o en realidad no nos importa? ¿O lo evadimos como ellos? Porque ellos no puedo decir que no lo vieron. Dice, el relato de Cristo dice que lo vieron, pero pasaron de largo. Se hicieron como que no lo vieron y pasaron de largo. Hombres santos, hombres llamados. Hoy día la iglesia del Señor, tremendos hombres de Dios, que no tienen claro cuál es nuestra posición. Que Dios nos ayude a nosotros para poder valorar estas cosas. Hay responsabilidades que son ineludibles. El compromiso que usted tiene con el otro no es algo a elección, es una demanda de Dios. Es un mandamiento del Señor, estar dispuesto al servicio con el otro. Pero es que no gano nada con ayudarle. Pero el Señor te demanda esto. Lo demanda. Y seguramente si Él lo demanda es porque Él va a pagar y va a recompensar todo lo que tú hagas por el otro. Pero hay que hacerlo, hay que solidarizar, comprometerme con el otro. Y no comprometerme de palabra, sino que sea un compromiso del corazón cuando yo vea a alguien que necesita de mi ayuda, que no dude en hacerlo, hermanos. No evadamos eso, crezcamos en Cristo. Después dice el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Sabe usted quién era un samaritano? Un samaritano era una persona que vivía en la región de Samaria, que era una región muy cuestionada y que todos los samaritanos eran despreciados de los judíos, porque según los judíos no tenían la pureza racial, no tenían las cosas claras, por lo tanto los samaritanos eran los desechados de la sociedad. Ellos en una oportunidad, muchos años antes, fueron a solicitar poder reconstruir, porque ellos también son parte del pueblo de Israel, pero en alguna situación histórica ellos se entremezclan con otras naciones y eso genera que los israelitas los menosprecien. Y en esos años atrás, los samaritanos habían solicitado ellos poder ayudar a reconstruir el templo en una época en que había sido derribado el templo y Nehemías, el profeta, vuelve a Jerusalén para poder reconstruir. Ellos fueron una agrupación y dijeron, nosotros queremos también participar de esto. Pero los judíos le dijeron, ustedes no, ustedes fuera. Ustedes no pueden participar de la reconstrucción del templo porque no tienen la dignidad, no tienen la espiritualidad, no son lo que nosotros necesitamos. Y eso, ¿por qué le recuerdo esto o por qué se lo cuento? Porque habla de un corazón dispuesto. Si usted escucha o ha escuchado la historia de la samaritana que se encontró con Jesús en el pozo y le dice, Señor, yo quiero beber de esa agua, ¿quién eres tú? Y estaba sedienta, un corazón dispuesto, un corazón servicial. O sea, podemos deducir que los samaritanos tenían sed de Dios, tenían ganas
del Señor y que no era solamente un discurso, porque cuando la samaritana fue y contó que era Jesús el que estaba ahí, que vinieran, los hombres que se quedaron allá cuestionaron, no, vinieron inmediatamente y dice que Jesús se quedó con ellos, que compartió y que muchos se convirtieron a Cristo. Ese nivel de corazón es el que Dios está buscando en usted y en mí. No que nosotros seamos personas legalistas, frías, distantes e indiferentes a la necesidad del otro, sino que seamos personas con un corazón samaritano, un corazón dispuesto, que quizás no somos perfectos, que estamos llenos de pecado, que pecamos diariamente, pero que hay un corazón que busca de Dios, un corazón que quiere servir porque relaciona al otro con el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Dice que se fue movido a misericordia y acercándose, ni siquiera fue que dijo, oh, qué triste, qué lástima lo que le está pasando, vamos a orar por él. Sino que él entró en acción y dice el 34, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto es el prójimo, amado, amada hermana, acercándose. Lo que Dios quiere es que tú te vincules con la necesidad. Hay un tiempo de intercesión en nuestra iglesia, pero yo sé que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de servir en su vida. ¿Y por qué no lo hace, hermano? ¿Por qué no hay un corazón samaritano en su vida? ¿Por qué se detiene cuando usted ve? Y yo sé que el Señor nos está hablando porque todos hemos tenido, creo, la oportunidad de servir y hemos quedado ahí como ya sí, pero veamos si viene la ayuda de otro lugar, y si no, yo lo voy a ayudar. Si no, ahí voy a ir. ¿Por qué no hay un corazón samaritano? Dios hoy día lo que quiere es comenzar a generar en usted y en mí un corazón samaritano, un corazón que ama al prójimo, que se aproxima, que se acerca al otro, que le importa el otro, hermanos. Gloria al Señor. Dice que acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. A este samaritano no le importó si era judío, capaz que haya sido judío. No le importó de dónde venía, si era rico, si era pobre. Nada, él solamente se acercó porque vio la necesidad, se acercó y hizo lo que estaba a su alcance. Eso es, hermano, amar a tu prójimo. Tampoco es que tú te desvivas, tampoco es que tú vayas a desgarrarte ni desangrarte por el otro, sino que lo que está a tu alcance. Todos tenemos recursos económicos, intelectuales, de tiempo. Hay personas que tienen tiempo. Entonces, si hay alguien que necesita de tu tiempo, bríndaselo. Si hay alguien que necesita de tus recursos, bendícelo. Despréndete de lo que crees que es tuyo y está ahí cerrado. Abre tu corazón, que sea un corazón samaritano, un corazón dispuesto al servicio de la necesidad. Dios siempre nos hace tener encuentro con necesidades. Para eso, hermano, para que tú puedas desarrollar tu capacidad de servir. Otro día al partir sacó, el 34, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, porque tenía que irse, el samaritano sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, y esta pregunta es para nosotros, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquí nos deja la interrogante, y para cerrar, hermanos, es esto: no cualquiera es prójimo de alguien, porque la pregunta es muy clara, dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, ser prójimo no es que el que está simplemente que el que está a mi lado, sino que es una conducta. Cuando Dios está llamando a ser prójimo, está llamando a que tú, sirviendo, te actives esa responsabilidad de ser el prójimo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a cambiar esta realidad. Él le dijo, el que hizo uso de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Había un samaritano compasivo, un samaritano empático, un samaritano que no discriminó, que no la pensó tanto y que obedeció. Más allá del ejemplo propio del samaritano, yo quiero llevarle a reflexionar algo. ¿Quién fue el primer samaritano para nosotros? ¿Quién fue el samaritano con usted? ¿Alguien ha sido samaritano con usted? Jesús. ¿Por qué Jesús fue samaritano con nosotros? Porque tuvo misericordia, pero ¿cuándo? Cuando estábamos bien. Él nos fue a buscar cuando estábamos en la cúspide de nuestra carrera y éramos santos y éramos la admiración de todos, o cuando estábamos derribados, tirados en el camino. Ahí es cuando Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Todos tenemos una triste historia que contar, hermanos, todos. No hay ninguno aquí que pueda decir no, a mí el Señor cuando vino por mí yo estaba súper bien y a mí me habían enseñado y yo casi no pecaba. Eso es mentira. El que dice que no tiene pecado dice la palabra que es mentiroso. Todos tenemos una historia triste, todos tenemos episodios traumáticos, todos tenemos pecados innombrables que hemos cometido, de los cuales Cristo tuvo misericordia, siendo el primer samaritano para usted y para mí. Y que si Él no se hubiera conmovido, porque pasó mucha gente por nuestro alrededor, pasaron muchas personas, pero nadie nos levantó de la mano, nadie nos tendió una mano, solo fue Cristo el que tendió la mano cuando nada valíamos allí, cuando éramos despreciados de la sociedad. Y no estoy hablando de desprecio general, como puede venir uno a decir la gente que está en la cárcel, no. Había personas cuando Cristo vino por nosotros que nos despreciaban, que no daban un peso por nosotros. Nadie se quería hacer cargo de nuestra condición, de nuestra vida, de nuestros pecados, de nuestras malas prácticas. Pero Jesús dijo, yo sí me hago cargo. Y fue y nos puso en un lugar de honra. Y tal como lo hizo el samaritano, puso en la mesa y dijo, si hay algo más que pagar, yo te dejo estos 2 denarios y si hay algo más, cuando yo regrese te pago por él. Y eso es lo que Él hizo con nosotros frente al Padre. Dijo, Padre, acéptalo. Yo sé que nadie da un peso por ellos. Yo sé que Él no tiene valor para nadie. Nadie lo quiere, nadie quiere hacerse cargo porque lo encuentran una persona difícil, encuentran una persona llena de pecado, una vergüenza para la sociedad. Pero yo, Señor, yo, Padre, lo traje delante de tu presencia y si hay algo que pagar, yo lo pagué en la cruz por él o por ella. Y esa práctica que usted recibió en Jesús es la que usted tiene que replicar. El que recibió misericordia y el que está consciente de dónde Dios lo sacó, tiene que servir al otro, hermanos. No importa que sea mi iglesia, si es entre mis hermanos, gloria a Dios. Pero si hay algún momento en que tengo que servir a alguien que no es de mi iglesia, hágalo porque Dios ya tuvo misericordia de usted y la sigue teniendo. Y a eso es lo que Dios nos llama, hermanos. A cambiar la historia de una persona, a cambiar a lo mejor el punto de vista de alguien. Como les decía en el comienzo, cuán bien nos sentimos cuando alguien nos solidariza con nosotros, nos ayuda y en la práctica está con nosotros. Nos sentimos fenomenales. Cámbiele el día a alguien, ayude a alguien. Cámbiele la historia de vida a alguien. Muéstrele que la solidaridad es una realidad concreta en nosotros los creyentes. Más que palabras, hagamos acciones. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor por esta palabra y porque Él haya sido nuestro primer samaritano que se compadeció de nosotros. Señor Jesucristo, levantamos nuestras manos al cielo, Señor, para darte gracias, para decirte, Señor, que estamos conscientes de que usted ha sido el primer buen samaritano con nosotros, estando tirados en el camino, donde nada valíamos, donde nadie apostaba por nosotros, nadie quería nada con nosotros, Señor. Tú te compadeciste, nos miraste, nos levantaste y nos llevaste, Señor, al mesón. Y allí, Señor, dijiste que si cualquier cosa debíamos, tú la pagarías por nosotros, mi Dios. Gracias, mi Jesús, porque eres nuestro Salvador.
y sigues siéndolo, Señor. Sigues pagando por nosotros nuestra deuda de pecado. Sigues teniendo misericordia y nos sigues levantando cada vez que estamos caídos, cada vez que estamos decepcionados, cada vez que estamos tristes. Vienes nuevamente por nosotros, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Dios, si le has dado un sentido nuevo a nuestra vida? Gracias por tener misericordia de nosotros y enséñanos a ser misericordiosos con el otro. Señor, que el prójimo no se transforme solo en alguien por quien queramos orar, sino que en la medida de que tengamos lo dispuesto, Señor, podamos servir al otro, Señor. Ayúdanos y gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo glorioso. Perdónanos, Señor, si hemos tenido un corazón no servicial, un corazón duro, un corazón de piedra, insensible e indiferente a la necesidad del otro. Ayúdanos, Señor, a sentir como tú, a mirar como tú, Jesús, y a compadecernos del que no tiene nada, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas de la iglesia. Yo entrego este lugar a nuestra hermana Araceli para que continúe. Que el Señor bendiga esta poderosa palabra. ¿Le gustó la palabra al Señor?